esposa que aclarara que era el quinto centenario. Porque hay mucha gente aquí que no sabe lo que era el quinto centenario. El quinto centenario era un grupo de hermanas mayores compuesta como por, ¿cuántas? 20 hermanas. ¿Cuánto? 9. 29. De las cuales todavía algunas están aquí. La que me está dando el nombre allí, parece mi hermana, era parte del quinto centenario. La más niña de todas. Un aplauso para ella. Esas mujeres no solo se discipularon por año unas a otras, sino que fueron mujeres que dejaron huellas en muchas aquí. Y todavía tenemos aquí a nuestra hermana Esther, que sigue dejando huella. ¿Quién más está aquí del quinto centenario? ¿Quién? Que se ponga. Mi hermana amada, doña Edis, que Dios me la bendiga. ¿Quién más está aquí? ¿Puedo decir con permiso por qué le decían el quinto centenario? Le decían el quinto centenario porque entre todas sumaban como 500 años del descubrimiento de América. Pero fueron mujeres muy fieles, la mayoría por su edad. Tienen ahora un eterno centenario. Dígame. Que ellas sumaban 2.673 años. Entonces, no es un centenario, es una época entera. Un milenio, 2 milenios. Pero son de imitar. Esas mujeres eran fieles, los pastores reunidos y ellas orando. Se mudaba alguien en una casa y ahí estaban para bendecir tu hogar y tu casa. Había una enferma y ahí estaban las otras. Fueron y son, porque la hermana Esther, la hermana Gedis, y si alguna más está aquí, siguen trabajando con muchas cosas. Son gente que se mueven, ustedes no se imaginan en cuánto asunto. Cuando la hermana Esther me llama, digo yo, hay problema, porque ella está atenta a muchos detalles. El amor de la hermana Gedis Vizcaíno, cuando sale los domingos por ahí, te da un abrazo, te dice, te amo, hermano. Ella no sabe lo que eso hace. Yo la quiero mucho, hermana, a usted, y a usted, mi hermana, mi colaboradora constante, que siempre está buscando quién es que está débil para darle una mano. Esas son esas mujeres. Bien, habiendo dicho eso y aclarado, ya nosotros vimos lo que significa el discipulado. Todas deben discipular. Es un mandato bíblico. No es simplemente tener un estudio semanal. Eso es parte, pero no es. No es una recomendación de una semana. No, hay discipulados que van a durar 3 meses. Otros van a durar años. Otros van a cambiar. Otros serán 1 a 1, otros serán 2 y 3. Hay diferentes formas de hacerlo. Pero antes vamos a orar. ¿Dónde está Manauri? Anda por aquí. Manauri. No, está bien, déjalo. Lloro. Está bien, lloro. Vamos a orar para pedir la bendición sobre esta segunda parte. Señor Dios y Padre, te damos gracias porque tú nos has traído hasta aquí. Ahora te pedimos la bendición por lo que queda. Sé con nosotros, Padre, en Cristo nuestro Señor. Amén. Por otro lado, sé que hay nuevas. No se sientan menos por eso. Usted tiene algo que transmitir o algo que preguntar. Otras tienen muchas ocupaciones. Haga lo que usted puede, no lo que no puede. Pero a veces nos paralizamos porque yo no tengo tiempo, porque no, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Lo que hay que sacarlo. Tú le das tiempo a lo que es importante. Por otro lado,
Es la Biblia el centro del discipulado, no tú ni la discipulada o discipuladora. No hay edad. Todos nosotros necesitamos ser discipulados y también discipular. Se hace en diferentes contextos, como dice Deuteronomio capítulo 6, en el camino, en las puertas, aquí, allá. Usted va de compra y le pide a una hermana nueva que la acompañe y en el camino le enseña a comprar ropa modesta. Eso es discipulado. Usted puede ir a una casa y ayudarle a decirle cómo se arregla la casa y cómo se hacen las cosas. Eso es discipulado. Parte del discipulado, porque no es un solo hecho, es, hermanas, traspasar tu vida en muchas áreas, en el trabajo, con el marido, con los hijos, con la soledad. Hay momentos en que cuando uno está envejeciendo, y lo digo por experiencia propia, que uno empieza a sentir que cosas ya no se pueden hacer igual y necesitas que te alienten. Yo recuerdo que estaba ahí jugando con los muchachos y estaban haciendo algo que yo hacía tremendamente bien. Era un ejercicio de algo. Y le digo a Maggie, yo lo voy a hacer. Mala cosa. Mi amor, tú no tapas eso. ¿Cómo que no? Mire, yo hacía eso. Esos muchachos ni como yo lo hacían. Lo pagué. Porque ya no puedo. Ahora yo hago cosas que los muchachos no pueden hacer. Tengo más sabiduría posiblemente, menos fuerza. Entonces cada uno tiene lo que tiene que dar. Unos darán su fuerza, otros darán la sabiduría, otros darán la experiencia, otros contarán de sus metidas de pata y cómo salieron, otros de cómo la sacaron, pero todos tenemos experiencia. Pero qué bueno que en Cristo hay perdón para todo, para que sea reverenciado. En ese sentido, yo no puedo dar lo que no tengo. Y para tenerlo, yo tengo que tener una relación con Dios diaria y permanente, que es la primera parte del discipulado. Y les voy a dar algunas herramientas antes de entrar en una parte práctica que les voy a decir ahora cómo va a ser. Hermanas, el que no se alimenta no crece. La lectura de la palabra es primario en nuestras vidas. El estudio de la palabra es primario en nuestras vidas. Escuchar la palabra de Dios los domingos es primario porque Dios nos está hablando, no es el pastor. Dios tiene algo que decirte. Aquí pasa algo especial los domingos cuando estamos reunidos como congregación que no pasa ni en la televisión ni en tu casa. Si estás enfermo, quédate en tu casa. Pero si no, ven. Y te voy a decir cuándo debes venir más. Cuando tú no quieres venir. Tú te agarras por aquí y es así. Usted va para allá y la lleva así. Y ustedes saben algo. Cuando viene así, tú dices, gracias Señor porque fui, porque esa prédica fue para mí. La necesitaba. Tengo que visitar a una hermana enferma. No quiero ir. Estoy cansada. Estos muchachos el día entero. Agárrese por ahí, ve. O busque a alguien que lo entusiasme. Y después que usted va, usted sale de ahí reconfortada. Y hay tantas necesidades, tanta gente sufriendo, tanta gente con dolor, tanta gente necesitando ayuda. Pero toda esa ayuda para poder darla, yo tengo que estar lleno de la palabra de Dios. Porque yo no voy a transmitir mi experiencia, yo voy a transmitir lo que el Señor quiere que haga. Hay algo que se quedó atrás. La lectura. Hermanas, hay que leer más. Ahora todo es TikTok. Rápido. 3 minutos. No. Váyase al libro. Primero la palabra.
Y ahí hay una cantidad de libros que edifican. Pocho va a tener que darme una cuestión hoy, ¿cómo se llama eso? Una comisión. Señores, vayan a comprarle a Pocho libros, que hay muchísimos escritos de mujeres, tremendas mujeres que escriben cosas extraordinarias. Aprenda de ellas. Pero no solamente leer libros, compártalo con otros. Mira, yo leí un libro que me dio, fue de tanta bendición que te lo traje para que tú lo leas. Mira, léetelo. Y a las 3 semanas, ¿usted sabe lo que yo a veces hago? Yo le regalé un libro a uno de mis hijos hace 2 semanas, por un asunto que me estaba preguntando. Mira, ese libro es bueno. Lo he llamado 3 veces, más o menos. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Leíste el libro? Ya comencé. Yo no te lo regalé, no es para que te lo leas. Tú ahora lo estás leyendo, gracias a Dios. Y así uno hace y va ayudando a otros. Orar con frecuencia, con intencionalidad. Sola, con tu marido, si lo tienes, con tu amiga, si la tienes, por teléfono, si puedes. Aquí hay hermanas que vienen a reunirse a orar. A cada rato hay un grupito. ¿Qué pasa? Que eso no lo está viendo nadie. Pero aquí pasan muchas cosas por las oraciones de esa gente. Y ahí es que yo mencionaba en parte el 5º centenario. Esas mujeres se fajaban a orar por los pastores ahí. Y muchas cosas pasaron aquí porque sus oraciones llegaron al cielo. Ore. Y si nadie la ve, mejor. Porque va a ser compensada. Y usted quiere que le diga algo. Hay algo que reconforta. Cuando una gente se te acerca y te dice, estoy orando por ti. Usted no se imagina lo que significa. Te tengo en mi corazón. Oren. Discipulen orando. Busquen hermanas para que la acompañen a orar y enséñele a orar. El Señor enseñó a los discípulos a orar. Le dijo, enséñanos a orar. Y Él enseñó a orar. Y cuando estaba en Getsemaní les dijo, no podéis venir conmigo aunque sea 1 hora. Y le dijo, oraréis así. Y le dio un modelo de oración que todavía al día de hoy es vigente. Eso es discipular. Así discipuló el Señor. Discipula tú también. Crea plan de oración sobre temas. Ten tiempos con familias que no sean la tuya. Invita a tu casa. Abre tu casa. Pero para hablar de la palabra, para hablar de cosas edificantes, no del gimnasio. Bueno, el gimnasio se puede hablar un poquito, pero vamos a hablar de las cosas de la vida. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te estás manejando en tu trabajo? ¿Cómo vas tú con ese novio que tú tienes, que te veo encaramelada? Ven, dime. Cogiendo lucha. Pues ven que te voy a ayudar. Ven, te voy a recibir 1 vez a la semana en mi casa para que me expliques y yo ayudarte. Eso es discipular. Te veo cogiendo lucha con los muchachos. Yo pasé por ahí. Ven que te voy a enseñar técnicas. Y ahí le va metiendo la palabra. Le va metiendo la palabra. Es vivir juntos. Reunirse regularmente en los grupos pequeños. Si no estás en un grupo pequeño, búscalo. Pero no para ir a escuchar, no es para participar. Los grupos pequeños no son un estudio bíblico. Los grupos pequeños son un grupo de convivencia, de confesión de faltas, de compartir experiencias, vivencias edificantes, de llamadas en la semana, de visitarse unos a otras. A mí me llena tanto el corazón cuando veo que en el grupo pequeño de nosotros se enferma alguna y otra la llama o la visita o se le queda con el niño. Eso es parte de enseñar hermanas nuevas a modelar a otras, a orar, a cómo leer la escritura. Y eso lo vamos a ver ahorita en la práctica. Memorizar versículos juntas. Tú sabes que alguien está en una debilidad, vamos con tales textos. O estoy pasando por muchas dificultades. El domingo, hermana, te traje una lista de textos bíblicos que hablan de cómo manejar las dificultades y la ayuda del Señor. Te voy a llamar después. Hay veces que hay personas que hay que decirle, ¿tú estás leyendo la Biblia? Es que a mí me cansa, yo no puedo, yo no soy como ustedes que leen, yo no. Te voy a mandar un texto todos los días y te voy a llamar para preguntarte si lo leíste. Eso se hace. Estoy luchando con tal pecado,
¿Tú me das permiso para llamarte cada cierto tiempo a ver si sigues luchando igual? Para ayudarte en oración y llevarte y enseñarte. Pero también a ti. Porque a veces nosotros nos ponemos aquí y el discipulado aquí. No aquí. Este tiene su problema y tú también. Abre tu corazón también. Dile, yo también tengo luchas. Porque a veces la gente se siente amedrentado porque cree que los más viejos son perfectos. No, ya ustedes han oído aquí en este púlpito 20,000 veces que los pastores también estamos luchando y necesitamos a veces aliento también. Y quien nos disipule y quien nos diga una cosa, nos llama la atención. Nadie aquí hasta que no llegue al cielo no lo necesita. Si tú no lo necesitas, estás muerto. Busca que vas a encontrar. Formar grupos, ya les he dicho, y siendo intencionales en esa relación, buscándola, viviéndola y procurándola. Habiendo dicho eso, y habiendo dicho lo que dijimos en la primera parte, hablamos de esferas de la vida. Una de esas esferas muy importante, dijimos que era la relación con Dios y la acabo de expresar. Busca todo lo que te ayude a tener una mejor relación con Dios. La segunda esfera, ¿cuál fue? A ver si atendieron. ¿Cuál? La familia. Entonces, como yo no quiero hablar mucho, yo voy a querer que una hermana me diga, tiene 5 minutos. A lo mejor le regalo uno porque yo también me pasé y tengo que ser consecuente. Para decirme cómo ella discipula en su familia. Es una madre de hijos adolescentes que fue discipulada, que ella discipula y que está trabajando con sus hijos. Nicole de Guerra, por favor, que venga aquí. Realmente es un privilegio que yo recibí, que no tuve, porque vengo de un hogar, de una familia no creyente, pero Dios siempre provee, porque Él es fiel. Entonces, ¿cómo yo inculco o disipulo a mis hijos? Y realmente es importante entender que la palabra discipulado es simplemente traspasar conocimientos. Es ayudar a mi esfera principal, que son mis hijos, que muchas veces uno lo ve como una tarea mundana, una tarea como que sin propósito, sin mucho significado, porque el mundo nos vende otra idea. Nos vende la idea de que afuera es mejor. Pero realmente no, porque si nosotros vemos ese llamado que Dios nos ha dado, realmente nuestros hijos y nuestros matrimonios es un proyecto de vida, del cual tenemos que dedicarle tiempo, esfuerzos, energía y tiene que estar toda nuestra mente involucrada en eso para poder traspasar el conocimiento de la palabra con amor, con sinceridad, no con perfección, pero sí con fidelidad. Y en mi caso, simplemente lo veo como el trabajo de ayudar a mis hijos a conectar la fe cristiana con todas las esferas de su vida. Nuestros hijos nacen pequeños, no tienen ninguna idea, ninguna cosmovisión de cómo es el mundo, y es nuestro trabajo, la labor que nosotros tenemos como madre de poder inculcar cada una de las enseñanzas de la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos. ¿Cómo se ve eso? Bueno, mis hijos son muy pequeños y en ese momento la forma en que yo le muestro el amor de Cristo es a través del amor sacrificial. Mis hijos, yo tengo que cuidar de ellos, cambiar mucho pamper, disciplinarlo y corregirlo, no como Nicole piensa o como el mundo enseña o según las filosofías de psicólogos muy conocidos, sino conforme a la palabra de Dios, porque ella es sabia y tiene todo lo que yo necesito para poder instruir a mis hijos en el temor del Señor. Entonces, amar a mis hijos, cuidar de ellos, instruirlos, corregirlos, van creciendo, hay que animarlos. Muchas veces pasan cosas triviales que parecen no tener como mucho sentido, pero mi hijo llega del colegio muy desanimado porque tuvo un problema con un amigo. Bueno, ese es un momento de yo instruir con la palabra. Nuestro pecado nos lleva muchas veces a querer ser fuertes y reaccionar como el mundo reacciona, pero realmente son momentos que nosotros podemos apuntar a Dios
Y por eso es tan importante lo que usted decía de estar llenos de la palabra, porque no podemos dar aquello que no tenemos. Yo no puedo traspasar el amor y la pasión de Cristo si eso no es lo que está en mi corazón. Entonces, es importante entender que Cristo y su palabra son suficientes en todas las etapas de nuestras vidas, y no es solamente lo que yo hago aquí los domingos o como yo sirvo en la iglesia, sino que en mi casa también. Todas las facetas de mi vida, desde qué yo hago con mi tiempo libre, cómo yo invierto mis recursos, en qué clases cogen mis hijos, para qué mis hijos están educándose, cuál es el propósito de que ellos aprendan o se desarrollen. Todo eso de alguna manera está conectado con la palabra de Dios, y es la forma en que yo traspaso la Biblia de una manera práctica a mis hijos. Entonces, ¿qué más? Adolescentes, bueno, van a venir, el tiempo va pasando y mis hijos obviamente llegarán su tiempo, no hemos llegado ahí, donde ellos irán a formar su propia vida también. ¿Qué busco un esposo? Conforme a la palabra de Dios. ¿Qué necesitas para tú poder independizarte? Es como tratar de entender que alguien está constantemente discipulando a mis hijos con ideas, con filosofías, con historias que muchas veces tienden a ser más más fuertes, porque nosotros perdemos mucho tiempo. Estamos muy entretenidos en nuestro mundo, en nuestros afanes, y perdemos de vista que realmente no estamos siendo intencional en desbordar a nuestros hijos, no solamente con un conocimiento intelectual, sino como de una pasión por Cristo. Si Cristo murió por mí, yo tengo que morir por aquellos que Dios puso a mi alrededor, porque para eso Él murió. Yo tengo que estar dispuesta a morir a mis deseos, a mis anhelos, a mis sueños, y entender que ese proyecto de vida que yo estoy sembrando en mis hijos realmente es algo que rendirá fruto aun cuando yo no esté. Yo recuerdo una de las personas que primero me discipuló en la iglesia, ya no está aquí, pero hasta el día de hoy la recuerdo constantemente, porque ella me enseñó a amar a mis hijos, a amar a mi esposo, a vivir para ellos. En la esfera del esposo, que a veces es muy diferente, porque lamentablemente como mujeres nosotros tendemos a tomar el rol de querer dirigir y querer ser el espíritu en la vida de nuestros esposos. Haz esto. Nosotros entendemos siempre que sabemos cómo es mejor, pero realmente Dios nos manda a tener un rol de sumisión y de ayuda. Entonces, aún en ese rol, yo puedo amar a mi esposo, yo puedo apuntar a mi esposo a Cristo, yo puedo mandarle un versículo que lo exhorte, que lo anime, hacer que mi hogar realmente sea como un refugio, donde mi esposo puede llegar de las afueras, de todos los problemas del mundo, a un remanso de paz. No porque yo soy buena, no porque yo hago todo lo que Él quiere, sino porque realmente mi deseo genuino es mostrar a Cristo, y que Cristo sea reflejado en mi vida en todo lo que yo haga, que yo pueda edificarlo, que yo pueda amarlo, que yo pueda perdonarlo. Y realmente en esos dos ámbitos de nuestra vida familiar, creo que más o menos resumí. No sé si me queda nada, no sé si me pasé de los 5 minutos. No, lo hiciste muy bien. Gracias, Nicole, de verdad. Hay alguien que ya es una persona madura, porque la palabra anciana no la voy a usar, madura, pero que comenzó de alguna manera en este grupo que inició la iglesia, donde todos éramos unos inmaduros sin conocimiento de la palabra. ¿Y qué hicimos? Bueno, yo le voy a pedir a Gloria de Michelén que me diga qué pasó con ella cuando nosotros nos convertimos, que no sabíamos cómo era el asunto, que ninguno sabía nada y que éramos todos muy impetuosos. Gloria, tienes la palabra. Buenas tardes. Nosotros nos convertimos por la gracia de Dios muy jóvenes. Yo acababa de cumplir los 17 años, pero con mis otras amigas, otros hermanos, los Michelén, nosotros nos reuníamos después del culto y era hablar de la palabra, de lo que estábamos leyendo, nos llamábamos por teléfono. Nos juntábamos después de que estudiábamos, nos juntábamos y era siempre a orar. Hacíamos estudios bíblicos, como lo que nosotros no teníamos una súper preparación de cómo hacer estudio inductivo de la palabra, pero estudiábamos la palabra. Y entonces
Este tema a mí me fascina porque es que Dios nos da el privilegio de formar parte de su estrategia que es antigua. O sea, desde el Antiguo Testamento el Señor viene diciendo que los padres hablen a los hijos, que una generación le abre a otra generación de las maravillas de Dios. Me encanta el Salmo 78, que dice que hablemos de las maravillas de Dios para que nuestros hijos propios espirituales, eso es un paréntesis mío, amen y obedezcan a Dios. O sea, que esa es una maravilla, un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros de poder traspasar ese amor por Dios. Y viendo, por ejemplo, el Salmo 45, dice, una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. Y en ese salmo yo conté 15 características de Dios. Entonces, eso es algo que debe llenarnos a nosotros de amor por Dios. Y entonces, como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero a veces, ¿qué pasa? Ay, yo no quiero parecer súper espiritual. No, mi hermana, nosotros somos creyentes y tenemos que hablar de la palabra de Dios. Si tú vas a una boda, a una reunión, un baby shower, lo que sea, a tomarte un café con una hermana, no es que tú eres, ay, tan espiritual. No, es que tú eres una creyente, tú amas a Dios y tú quieres compartir con otro la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotras también, como jovencitas, lo que a nosotros nos impulsaba era, ay, vamos a ir a visitar a Doña Rica, que eran las señoras, no había muchas señoras mayores en el grupo. Ay, vamos a visitar a Doña Rica, vamos a hablar con Doña Celina, vamos a hablar y preguntarle a ellas y hablar con ellas cómo fue que ellas se convirtieron y queríamos saber. Entonces, esa es una parte muy importante, que las jóvenes también se acerquen, porque son muchas y nosotras no somos tantas, entonces no nos podemos dividir. Pero si se acercan, sabremos sus intereses, por qué podemos orar por ustedes. Nos encanta recibirlas en nuestra casa. Entonces, esa es la otra parte que nosotros hacíamos. Y hubo un tiempo en que yo estaba viviendo en el Instituto Bíblico y a veces había una hermana de las mayores que me invitaba, ven para que duermas en mi casa, para que te pases el fin de semana. Y entonces era un tiempo en que yo veía cómo ella hacía las cosas, que el vasito con el encajito abajo, con la bandejita y todo tan bien puesto. Entonces, todo eso es parte del discipulado que uno va haciendo con las más jóvenes. No solo con las cosas de Dios, sino, como decía Nicole, cómo uno puede tener un hogar organizado, bonito, sin ostentaciones, pero que lo que esté limpio, esté bonito. Entonces eso también enseña a las más jóvenes. Pero nos encantaría que se acercaran, que podamos orar más frecuentemente juntas y hablar de las maravillas de Dios con ustedes. El Señor las bendiga. Gracias, pero era así. Era otra capital, era otra época, eran otros tiempos, eso hay que verlo. Pero la verdad es que todo el tiempo andábamos como una tribu, a comer helado, a esto, a lo otro, a componer himnos. Teníamos estudio bíblico en muchos lugares todos los martes, nos repartíamos. Vivíamos en la palabra de Dios en la universidad. Llegamos a parar clases para hablar de la palabra. ¿Cuántos profesores y cuántos compañeros de muchos están aquí en la palabra del Señor? Es más, algunos son pastores. Era la palabra. Eso no quiere decir que yo no hable de otra cosa. A mí me gusta el arte, me gusta la música, me gusta leer novelas históricas, me gustan muchísimas cosas, pero todo tiene que estar permeado por la palabra. Entonces, en ese sentido, hay un ejemplo que yo quiero que se comparta ahora, de una hermana de la edad media, no de la edad media, no, de edad media,
que me dio un testimonio de lo que ella hizo con otra hermana que no sabía discipular y le pidió a ella que la ayudara. ¿Y qué hizo ella? Párate, Mildred, y dile tú qué tú hiciste. Recuerdo que a un inicio de año yo estaba haciendo los planes para ese año y las peticiones. Y yo le pedí al Señor que me enviara una joven para discipularla. Yo se lo pedí motivada por dos cosas: por cumplir el mandato de Dios y también porque había sido recipiente de muchas bendiciones por las hermanas del 5º centenario. Yo recuerdo con mucho cariño y mucha admiración a doña Minta y a doña Rica. Para mí, ir a su casa, visitarlas, ser ministradas por ella era de gran valor. Así también como una vez le dije a una hermana: yo quisiera visitarte porque yo quiero aprender a orar como tú oras. Ella me dijo: ven a mi casa que te voy a leer las cartas que mi mamá me escribía, porque lo que yo soy ahora es fruto de todas esas oraciones de mi mamá. Y yo dije: wow, yo he sido tan bendecida con tantas hermanas de la iglesia. Mencioné 3 casos, pero aquí hay muchísimas hermanas que han sido de mucha bendición para mí. Entonces, después de esto, uno de los pastores se me acerca y me dice: quiero que discipule a una nueva creyente. Es decir, Dios respondiendo esa petición. Y después de discipular a esa hermana, tuve la oportunidad de discipular a varias más. Y algo que aprendí es que cada discipulado lucía diferente. Es decir, en cuanto al material, al tiempo, a la frecuencia, porque las hermanas son diferentes. Entonces, cuando tú conoces a una hermana, sus necesidades, en dependencia del Espíritu Santo, tú puedes orar al Señor y decirle: yo quiero ser de mayor bendición. Guíame hacia el material o a la manera que tú quieres que yo la disipule. Y yo quisiera animar a las hermanas aquí, a las jóvenes. A veces pensamos: no tengo tiempo, pero algunas reuniones, pueden ser 2 o 3 reuniones, donde puedas transmitir la palabra de Dios, donde puedas transmitir la manera de cómo hacer un devocional, serían muy valiosas para ellas y las pueden ayudar en su caminar con el Señor. Lo que comentaba el pastor Eric es que recientemente una hermana se me acercó y me dijo: yo quisiera que tú discipularas a una hermana, a una recién convertida. Tan pronto me lo dijo, yo sabía que no iba a poder, porque tenía varios compromisos familiares y no iba a tener el tiempo requerido en este año. Entonces yo le dije: vamos a hablar luego. Yo llamé a una hermana joven que tenemos muy buena relación. Yo le dije: yo quisiera que tú discipularas a esta nueva creyente. Ustedes se imaginan la impresión de ella: yo discipular, yo no sé cómo hacerlo. Y nada, después hablamos, les recomendé algunos libros y actualmente ella está discipulando a esa hermana más joven. Y qué gozo fue para mí ver cómo una hermana joven está discipulando a otra joven recién convertida. Así que yo las animo. Dice Mateo 28:19 que id a ser discípulos, pero el versículo 20 dice: ¿qué le vamos a enseñar? Y qué privilegio nosotros enseñar a cumplir los mandamientos de Dios. Pero a eso le sigue una promesa: Cristo estará con nosotros, no por un tiempo, todos los días del mundo. Nosotras no vamos a hacer esto en nuestras propias fuerzas, porque separados de Él nada podemos hacer. Dios nos ha dado la promesa de que Él va a estar con nosotros, nos va a ayudar. Así que animémonos a discipular y a ser discipuladas, porque no significa que yo no sea discipulada, aún discipulando a otras. Podemos, dependiendo de la esfera de nuestras vidas o de la etapa de nuestras vidas, poder ser ministradas por tantas hermanas mayores que están aquí y ser de gran bendición. Gracias, Mildred. Quiero añadir algo antes de terminar. A veces pensamos que nosotras vamos a ser
de bendición y que solamente vamos a dar. Créanme, nosotras recibimos muchísimo cuando discipulamos. Es de doble vía. Somos de bendición, pero recibimos mucha bendición. Gracias. Ella trajo 2 puntos importantes. Uno es como alguien que no se sentía que podía y pudo, pero ella la movió. Eso se puede hacer. Lo otro es que coincide también con lo de Gloria, de cómo ella se acercó a mujeres mayores. Y a veces no tienen que ser mayores. Yo le confieso que en mi grupo pequeño, todos son muchachos jóvenes y mujeres jóvenes. Y ellos nos enseñan cosas a nosotros también. Somos amigos. No es una relación arriba-abajo, no, es una relación horizontal, cada uno con el respeto debido, pero eso es lo que tiene que pasar en la iglesia. Todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, no es una, mutuamente. Es un va y viene. En ese contexto han hablado 3 hermanas. Ahora yo quiero, representando un segmento de la iglesia, una hermana soltera que ha tenido que lidiar con la universidad, con trabajo, con la vida, y que ella discipula. Porque nosotros hemos notado, y lo vemos en los testimonios del bautizo, que muchos jóvenes que están andando aquí en la iglesia, cuando llegan a la universidad algo pasa. Hay que prepararlos para eso. Pero vemos también muchos jóvenes que llegaron a la universidad, se descompusieron, vieron que eso no era, y aquí están volviendo al Señor y damos gracias por esto. El caso de ahora no es ese. Es una hermana fiel que ha andado su caminar cristiano y que ha sido de gran bendición para muchas otras hermanas. Lucía Espaillat, le voy a pedir que comparta su testimonio. Que yo soy el fruto de muchas hermanas maduras que se tomaron la molestia y el tiempo de acercarse. Primero mi mamá, o sea, y el rol de la maternidad. La primera que me inculcó la cosmovisión bíblica fue ella. En todo momento. Me acuerdo que yo me peleaba con mi hermana, yo pequeña, y en una me dijo, no, siéntense las dos y se van a sentar a memorizarse 1 Corintios 13. Y fue como, ¿qué? Sí, eso es lo que le toca ahora. Nos vemos ahorita, me averiguan. Y es un momento específico, pero de tantos momentos, conversaciones, creó la forma en que yo pienso. Pero además de eso, muchas hermanas maduras y mayores de esta iglesia. A mí me pasa que yo me desbarato cuando una de estas hermanas se me acerca y me dice, ¿cómo tú estás? Y como yo no puedo decir bien, así como rápido, tengo que detenerme. Y como que los animo, el poder que ustedes, hermanas maduras, tienen, mayores, de impactar la vida de las jóvenes. Cuando usted se acerca y usted le dice, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Y el trabajo, para nosotras es como un impacto, como yo no le puedo decir una respuesta superficial, yo quiero dar más, yo quiero contarle de mi vida. Pero de forma muy particular en la universidad fue un momento del Señor trabajando muchas cosas conmigo, pero estaba saliendo del Colegio Logos, que era como cierto tipo de burbuja. Y fue aprender a tener relaciones significativas con personas no creyentes que no tienen una cosmovisión cristiana. Y eso es aprender cómo se ve eso. Y yo puedo, en cierto grado, ser transparente con ellas, pero al mismo tiempo firme en mis convicciones. Y pensaba en la importancia de tener un corazón manso, humilde y un buen testimonio. Yo me acuerdo que comentarios de mi compañero de la universidad de cómo yo hablaba de mi trabajo, que era un trabajo cristiano, o de mi comunidad de la iglesia. Y la impresión de ellos era que yo amaba a mi comunidad. Entonces, eso es una forma de dar testimonio. Incluso hubo una en particular que me dijo, yo quiero que tú me hables de las mujeres de la Biblia. Vamos a hablar de las mujeres de la Biblia. No fui yo. Yo en mi mente, yo no iba a hacer nada de eso. O sea, ¿qué hago yo leyendo? Ella vino a mí, pero es por el tema del testimonio, de cómo tú hablas lo que te apasiona. Si a ti te apasiona la palabra del Señor, o sea, si tú estás llena de la palabra, como hablaba doña Gloria, tú vas a hablar de eso. Y entonces el otro va a decir, yo quiero entender, por lo menos, qué es lo que tú vas a decir. Y la otra cosa es no tener miedo a testificar el evangelio. Muchas veces vamos a pasar vergüenza.
Y es como, ay, ¿cómo así? Bueno, uno se va a sentir, hablé de más, hablé de menos. Con valor, el Señor promete que nos vas a acompañar cuando nosotros testificamos el Evangelio. No perfecto, y vamos a aprender en el proceso. Y si tú estás en la universidad, el poder de decir no sé. Me pasaba en ocasiones que mi papá me decía, Lucía, si se arma una discusión apologética, teológica, y tú no sabes, di que tú no sabes y que tú vas a estudiar, y después te vas a estudiar el tema y vuelve y trae la conversación. Porque cuando tú dices no sé, cuando tú sí sepas, el otro te va a creer, porque cuando tú dices que no sabes, tú lo dices. Y eso le da más peso a tu testimonio. De forma muy particular, ya después en mi vida adulta y en la soltería, yo pensaba mucho en el texto que decía que el soltero tiene el privilegio de dedicarse a las cosas espirituales. Obviamente, el matrimonio es algo hermosísimo y la mayoría de las solteras nos identificamos con la idea de que es algo que anhelamos. Sin embargo, el Señor nos puso aquí por una razón. El plan de Él no se escapó y fue como, ay, se zafó, ella está soltera por accidente. No, el Señor te tiene soltera por algo. Y parte es porque Él quiere que tú te dediques a las cosas del Señor. La casada tiene otras prioridades que también glorifican a Dios, pero de una forma más pragmática. Tiene que atender a un esposo, tiene que atender hijos, tiene que atender un hogar. Y tendrán sus luchas particulares. Sin embargo, la soltera tiene mucha más flexibilidad de servir en la iglesia, de servir a su familia, a sus padres de forma particular, y tienes tiempo para conectar con otras de tu misma generación, que es lo que me ha pasado a mí. Para mí ha sido una enorme bendición trabajar con mi grupo pequeño, pero tengo el tiempo, porque yo no tengo que estar pendiente que a las 8 de la noche tengo que cocinarle la cena al marido. No tengo eso. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, yo estoy con mi grupo pequeño y puedo atenderla, puedo pedir, vamos a juntarnos, vamos a leer la Biblia, ¿cómo tú estás? Ay, me acordé de fulana. Bueno, me es muy fácil la agenda, mi agenda es un poco más flexible. Entonces, yo puedo aprovechar esta etapa de la vida para bendecir a otras en ese sentido. Y no tiene necesariamente que ser algo muy profundo. A veces simplemente vamos a sentarnos a leer la Biblia, a ver qué dice la Biblia. Es simplemente eso. Con una de las chicas del grupo pequeño le digo, vengan, vamos a estudiar Éfeso, tú y yo vamos a sentarnos. Y tuvimos una época que nos sentamos juntas y era como nos íbamos a un parque a leer la Biblia. Yo decía, mira, así es que yo leo Efesios, léelo tú también conmigo, vamos a tomar notas. Y era como, ay, mira, yo no había aprendido esto, yo no había aprendido aquello. Entonces, como solteras, nosotras tenemos muchas formas de bendecir y muchas formas de traspasar vida, aunque no es a través de los hijos todavía, porque uno no sabe lo que está en los planes del Señor. Y también de servir en la iglesia, formar parte de mi comunidad y servir con gozo a aquellos que están a mi alrededor. Gracias, Lucía. Me acordé de algo que quería decirles, y es que nosotros éramos nuevos creyentes en un tiempo en que era muy raro que hubiera creyentes. La mayoría de la gente era católica y veníamos de hogares católicos. Entonces, ¿qué nosotros hacíamos? Lo hacíamos todos. Atrás de la Biblia, cuando nosotros supimos la salvación no es por obra. Espérate, escribíamos atrás de la Biblia Efesios 2:8. Que los ídolos, espérate, Éxodo 20. Entonces fuimos anotando detrás de la Biblia y todos teníamos una lista, pero llegó un momento que dominábamos esos textos y así podíamos predicar con más seguridad, porque a veces uno está hablando con la gente y dice, ay, y si me preguntan esto, y si me dicen aquello, pero uno va haciendo todo su enciclopedia atrás de la Biblia, de que Cristo es Dios, tantas doctrinas, pero uno cuando es nuevo se siente, no, yo no voy a hablar porque no voy a poder. Entonces quería darle ese tip para que le sea de bendición. Gracias. Yo creo que estas mujeres han graficado lo que hemos estado hablando. Hay muchas otras cosas que se pueden decir. Lo importante es ver el discipulado en todas las esferas de nuestras vidas, en diferentes formas, en diferentes estatus: soltera, casada, divorciada, viuda, con hijos, sin hijos. Yo a veces cuando veo tantas hermanas tan preparadas y tan espirituales como nuestra hermana Lucía,
Qué bueno que ella está sirviendo como soltera. Pero ¿y los hombres, señores? Con tantas hermanas así. O nosotros lo convertimos, bien como 3 hermanas. Y no habían iglesia alrededor. Y el Señor nos proveyó a todos un compañero y compañera, así que no se preocupen que los hijos llegan. Oremos por ella y demos gracias por ella y por cada uno de los testimonios que han sido dados aquí. Para finalizar, voy a dejarles con unas preguntas. ¿A quién estás discipulando? ¿Quién te está discipulando a ti? ¿En qué esfera de tu vida necesitas crecer? ¿Con qué herramientas vas a comenzar esta semana? ¿Qué miedos tienes respecto al discipulado y cómo entregárselos al Señor? Recuerda 3 cosas que se han dicho aquí. Tu suficiencia siempre viene de Cristo, no es tuya. Pequeñas acciones constantes tienen un gran impacto. No hay que hacer grandes cosas, pequeñas cosas, pero constantes. Y sé transparente y honesta. Entonces, imiten a Mildred orando por alguien. Tú no has visto a nadie, ora. Y que alguien también se acerque a ti. Si hacemos esto, en verdad, la iglesia va a crecer, se va a multiplicar, sus miembros van a crecer y vamos a ser un cuerpo que como grupo, como familia, vamos a glorificar a Dios. No esperamos haberlo alcanzado. Seguimos a la meta, seguimos la carrera hasta que el Señor quiera. Lo importante, amadas hermanas, es que estemos corriendo. Eso es todo. Que Dios las bendiga y aquí ha concluido nuestra charla con la parte práctica.